Les damos una cordial bienvenida a todos los participantes del Bootcamp 2021. Esta es una estrategia de aprendizaje activo en el que estaremos 2 días, los días 13 y 14 de octubre de 2021 en el Hub de Innovación de Medellín. Allí nos reuniremos con los equipos de aprendices, de gente de la Tecnoacademia y de otros programas a resolver retos de innovación que tenemos preparados para ustedes. Este es un trabajo muy intenso de 2 días en el que ustedes se enfrentarán a entender un reto, buscar mucha información, capturarla, ampliarla, van a salir a la calle, van a tomar fotos, van a mirar posibles soluciones, luego van a generar ideas y luego las van a prototipar con el apoyo del Tecnoparque Nodo Río Negro. Toda esta estrategia busca que nos acerquemos a las industrias 4.0 y a la innovación. Es por eso también que les hemos preparado una serie de conferencias alrededor de lo que van a vivir en el bootcamp con el objetivo de que ustedes tengan algunos tips y herramientas para ese trabajo durante ese momento. Y vamos a empezar el día de hoy con una conferencia sobre cómo trabajar en equipo, porque vamos a estar 2 días muy intensos con gente que de pronto no conocemos tanto, que apenas vamos a conocer en el bootcamp. Vamos a tener que armar equipos muy rápido, hacer empatía con estas personas y generar mucha información. Así es que vamos a nuestra conferencia de trabajo en equipo. Y los voy a dejar entonces con Cristian Gallón. Cristian es psicopedagogo de la Tecnoacademia y él nos va a estar compartiendo la conferencia de trabajo en equipo. Hola Cristian, te dejo con los chicos y chicas. Buen día para todos. Para nosotros es un privilegio poderlos tener acá en este espacio propicio para la resolución de retos de manera creativa e innovadora. Precisamente bajo este mismo orden de ideas es necesario poder identificar la importancia del trabajo en equipo y del aprendizaje cooperativo como una piedra angular para poder generar buena cohesión y alcanzar nuestros objetivos. Cuando nosotros nos preguntamos sobre el trabajo en equipo, nos damos cuenta que durante toda nuestra vida hemos estado inmersos en trabajos y en equipos diferentes, ¿cierto? De manera implícita o explícita, siempre hemos participado, cumpliendo diferentes roles para alcanzar diferentes objetivos. Por eso sería pertinente comenzar por el ejemplo del mejor equipo de trabajo y el más articulado. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Nuestro cuerpo humano. Cuando nosotros enfrentamos alguna situación o un reto, como por ejemplo vamos caminando y nos tropezamos, hacemos un alto, ¿qué es lo que pasa ahí? Inmediatamente hay una coordinación entre el cerebro, los brazos, las piernas y los ojos que responden a un objetivo específico. De ahí la importancia de tener una buena cohesión, unos roles y unas metas claras. Por eso vamos a combinar lo que es el aprendizaje cooperativo con la importancia de los roles y el trabajo en equipo. Entonces, tenemos 5 componentes estratégicos que van desde la interdependencia positiva, una responsabilidad individual y grupal, unas habilidades personales que son esenciales para un trabajo óptimo y la interacción estimuladora para terminar con una evaluación grupal, ¿cierto? Entonces, vamos a el primer punto. Ahí tenemos, como lo podemos ver en la infografía, inclusive ese deporte que es atletismo, donde dos personas se articulan y una entrega el testigo a otra, que es ese elemento que debe llegar hasta la meta y podemos comenzar a identificar la importancia de los roles. Entonces vamos con el punto número 1, establecer metas claras. Todos tenemos que compartir un mismo propósito.
En la misma forma que tenemos claro hacia dónde vamos, podemos aunar todos los esfuerzos que nos permitirán alcanzar ese objetivo. Premiar los logros puntuales, compensar, recompensar o avalar el trabajo de nuestros compañeros se vuelven un elemento estimulante importante en el desarrollo de los equipos. Al mismo tiempo, compartir los recursos. ¿Qué significa compartir los recursos? Dentro de los grupos hay roles bien definidos. Eso no quiere decir que si tienes alguna información o recurso adicional que pueda aportar para el trabajo o el desarrollo de tu compañero, no sea de tu competencia. Por el contrario, eso enriquece y ayudará al desarrollo óptimo de esa labor. Asignar tareas y funciones individuales logra que generemos una repartición óptima en las cargas y así todos nos podamos acomodar tanto a tiempos, espacios y capacidades, tanto físicas como cognitivas, y optimizar las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros del equipo. Es muy importante asumir los roles asignados. Recuerda, todo rol es importante, no únicamente el rol del líder o el coordinador son los roles valiosos o que dan orientación al equipo. También el rol de la creatividad, de la innovación, el investigador o inclusive el que corrobora toda la información forman parte esencial para poder generar un desarrollo óptimo y asertivo. ¿Vale? Utilizar la imaginación se vuelve una herramienta esencial y es una de las piedras angulares que ustedes tendrán acá en este reto que propone el Bootcamp en el Hub de Innovación, porque esto nos permite actuar de manera más asertiva o de manera creativa frente a esos problemas a solucionar o las amenazas exteriores. Una vez nosotros asignamos roles, identificamos potencialidades, podemos contribuir a una responsabilidad individual o grupal que se segmenta en dos aspectos esenciales. El primero, cómo asumimos los objetivos comunes o nos proponemos ese mapa trazable para alcanzar nuestras metas. Acá tenemos un cronograma donde se debe definir objetivo, recurso y tiempo para llegar a ese objetivo común. Y acá cada miembro funciona como un engranaje esencial para la articulación de un objetivo en común, como lo podemos ver en los relojes, ¿cierto? Cada pieza, por pequeña que sea, asume una responsabilidad que permite pues, generar un buen desarrollo. Pero esto no sería posible si no logramos desarrollar o logramos poder fomentar esas competencias personales que las dividimos en este decálogo. El primero, ser muy empático, tener en cuenta que no todos los miembros del equipo siempre van a compartir mis ideas, mis pensamientos o ideologías. Inclusive, a veces debo ser yo quien en caso que no sean las más adecuadas. Ser asertivo hace parte de una buena comunicación y me permite generar una participación empática. Cuando yo manejo una comunicación express, significa donde yo siempre mi mensaje que estoy dando a mis compañeros verifico que tenga un feedback, es decir, que haya sido recepcionado de la manera correcta y tenga una retroalimentación, me va a permitir implicarme de manera asertiva y empoderarme del rol, inclusive poder apoyar el de mis compañeros. Eso traerá consigo la capacidad de dialogar y llegar a acuerdos comunes en el caso de impases. Recuerden que los impases son esenciales en el trabajo en equipo y promueven el pensamiento crítico. No es problema tener pensamientos divergentes, sino cómo asumimos esos pensamientos. Esto nos lleva a poder resolver conflictos de manera pacífica, todo a través de ese punto esencial que es la empatía, implicarme de manera activa, hablar de forma asertiva o empática me puede generar esa capacidad de decidir o elegir de manera asertiva.
Por último, prestar apoyo y asumir responsabilidad sobre los resultados hace parte también estratégica para alcanzar esos objetivos y la estimulación de habilidades personales. Una vez nosotros hemos pasado por estos tres primeros estadios, podemos llegar a una interacción estimuladora, donde ya nos proyectamos o estamos cohesionados como un equipo y vamos claros hacia una misma meta. Esto nos permite a nosotros el crecimiento y el desarrollo personal al deconstruir ese conocimiento que traía de manera individual, que lo consideraba como una verticalidad, y poder construir un nuevo conocimiento a nivel horizontal que me permite poder tejer una nueva ideología, tejer un conocimiento grupal que obviamente abarca diferentes saberes disciplinarios y forma un conjunto integral. Esto aumentará la motivación de cada uno de los participantes, pues cada uno se sentirá escuchado, valorado y reconocido dentro de su saber específico. Esto también va a generar sentimientos de pertenencia y cohesión, lo que nos va a proyectar ya es como una familia, un bloque. Cuando ustedes hablan de familia, hablan de un grupo muy cercano que todos trabajan a pro de un bienestar común, ¿cierto? Entonces, acá ya podemos hablar de bienestar común y propuestas de valor. Esto, en general, permite estimular la creatividad y la productividad dentro de nuestros equipos de trabajo. Si nosotros trabajamos de manera cohesionada estos cuatro elementos puntuales, podremos al final generar una evaluación grupal, donde pueda evaluar desde la parte personal, grupal, lo que me estaría invitando a generar una heteroevaluación, ¿sí? Donde yo puedo desarrollar un sentido crítico, responsable y objetivo, premiar el trabajo de equipo y a mis colaboradores y evitar la competitividad malsana. Porque recuerden que dentro de un equipo no debe haber competitividad, puesto que todos estamos a pro de un mismo objetivo común. Espero que estos tips hayan sido de total utilidad y motivarlos para que trabajemos en equipo y con bastante motivación en este bootcamp en el Hub de Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian por su participación en estos tips. Han sido muy agradables. Muchas gracias, Cristian, y a la Tecnoacademia que nos van a estar acompañando ese día. Vamos a tener 3 equipos de la Tecnoacademia que van a formar allá equipo y van a estar concursando con todos los otros para resolver los retos de innovación. Entonces, le agradecemos muchísimo a Cristian su participación y lo despedimos en este momento. Chao, Cristian. Bueno, y vamos a continuar en nuestro bootcamp de innovación. Vamos a continuar en nuestro bootcamp de innovación con el tema de resolver problemas, que lo vamos a tener con el dinamizador del Tecnoparque, nuestro amigo Esteban Ocampo. Y los voy a dejar entonces con Cristian Gallón. Cristian es psicopedagogo de la Tecnoacademia y él nos va a estar compartiendo la conferencia de trabajo en equipo. Hola Cristian, te dejo con los chicos y chicas. Buen día para todos. Para nosotros es un privilegio poderlos tener acá en este espacio propicio para la resolución de retos de manera creativa e innovadora. Precisamente bajo este mismo orden de ideas es necesario poder identificar la importancia del trabajo en equipo y del aprendizaje cooperativo como una piedra angular para poder generar buena cohesión y alcanzar nuestros objetivos. Cuando nosotros nos preguntamos sobre el trabajo en equipo, nos damos cuenta que durante toda nuestra vida hemos estado inmersos en trabajos y en equipos diferentes, ¿cierto? De manera implícita o explícita, siempre hemos participado, cumpliendo diferentes roles para alcanzar diferentes objetivos. Por eso sería pertinente comenzar por el ejemplo del mejor equipo de trabajo y el más articulado. ¿Cuál creen ustedes que puede ser?
nuestro cuerpo humano. Cuando nosotros enfrentamos alguna situación o un reto, como por ejemplo vamos caminando y nos tropezamos, hacemos un alto, ¿qué es lo que pasa ahí? Inmediatamente hay una coordinación entre el cerebro, los brazos, las piernas y los ojos que responden a un objetivo específico. De ahí la importancia de tener una buena cohesión, unos roles y unas metas claras. Por eso vamos a combinar lo que es el aprendizaje cooperativo con la importancia de los roles y el trabajo en equipo. Entonces, tenemos 5 componentes estratégicos que van desde la interdependencia positiva, una responsabilidad individual y grupal, unas habilidades personales que son esenciales para un trabajo óptimo y la interacción estimuladora para terminar con una evaluación grupal, ¿cierto? Entonces, vamos a el primer punto. Ahí tenemos, como lo podemos ver en la infografía, inclusive ese deporte que es atletismo, donde dos personas se articulan y una entrega el testigo a otra, que es ese elemento que debe llegar hasta la meta y podemos comenzar a identificar la importancia de los roles. Entonces vamos con el punto número 1, establecer metas claras. Todos tenemos que compartir un mismo propósito. En la misma forma que tenemos claro hacia dónde vamos, podemos aunar todos los esfuerzos que nos permitirán alcanzar ese objetivo. Premiar los logros puntuales, compensar, recompensar o avalar el trabajo de nuestros compañeros se vuelven un elemento estimulante importante en el desarrollo de los equipos. Al mismo tiempo, compartir los recursos. ¿Qué significa compartir los recursos? Dentro de los grupos hay roles bien definidos. Esto no quiere decir que si tienes alguna información o recurso adicional que pueda aportar para el trabajo o el desarrollo de tu compañero, no sea de tu competencia. Por el contrario, eso enriquece y ayudará al desarrollo óptimo de esa labor. Asignar tareas y funciones individuales logra que generemos una repartición óptima en las cargas y así todos nos podamos acomodar tanto a tiempos, espacios y capacidades, tanto físicas como cognitivas, y optimizar las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros del equipo. Es muy importante asumir los roles asignados. Recuerda, todo rol es importante, no únicamente el rol del líder o el coordinador son los roles valiosos o que dan orientación al equipo. También el rol de la creatividad, de la innovación, el investigador o inclusive el que corrobora toda la información forman parte esencial para poder generar un desarrollo óptimo y asertivo. ¿Vale? Utilizar la imaginación se vuelve una herramienta esencial y es una de las piedras angulares que ustedes tendrán acá en este reto que propone el Bootcamp en el Hub de Innovación, porque esto nos permite actuar de manera más asertiva o de manera creativa frente a esos problemas a solucionar o las amenazas exteriores. Una vez nosotros asignamos roles, identificamos potencialidades, podemos contribuir a una responsabilidad individual o grupal que se segmenta en dos aspectos esenciales. El primero, cómo asumimos los objetivos comunes o nos proponemos ese mapa trazable para alcanzar nuestras metas. Acá tenemos un cronograma donde se debe definir objetivo, recurso y tiempo para llegar a ese objetivo común. Y acá cada miembro funciona como un engranaje esencial para la articulación de un objetivo en común, como lo podemos ver en los relojes, ¿cierto? Cada pieza, por pequeña que sea, asume una responsabilidad que permite pues, generar un buen desarrollo. Pero esto no sería posible si no logramos desarrollar o logramos poder fomentar esas competencias personales que las dividimos en este decálogo. El primero, ser muy empático, tener en cuenta que no todos los miembros del equipo siempre van a compartir mis ideas, mis pensamientos o ideologías. Inclusive, a veces debo ser yo quien en caso que no sean las más adecuadas.
Ser asertivo hace parte de una buena comunicación y me permite generar una participación empática. Cuando yo manejo una comunicación express, significa donde yo siempre mi mensaje que estoy dando a mis compañeros, verifico que tenga un feedback, es decir, que haya sido recepcionado de la manera correcta y tenga una retroalimentación, me va a permitir implicarme de manera asertiva y empoderarme del rol, inclusive poder apoyar el de mis compañeros. Eso traerá consigo la capacidad de dialogar y llegar a acuerdos comunes en el caso de impases. Recuerden que los impases son esenciales en el trabajo en equipo y promueven el pensamiento crítico. No es problema tener pensamientos divergentes, sino cómo asumimos esos pensamientos. Esto nos lleva a poder resolver conflictos de manera pacífica, todo a través de ese punto esencial que es la empatía, implicarme de manera activa, hablar de forma asertiva o empática, me puede generar esa capacidad de decidir o elegir de manera asertiva. Por último, prestar apoyo y asumir responsabilidad sobre los resultados hace parte también estratégica para alcanzar esos objetivos y la estimulación de habilidades personales. Una vez nosotros hemos pasado por estos tres primeros estadios, podemos llegar a una interacción estimuladora, donde ya nos proyectamos o estamos cohesionados como un equipo y vamos claros hacia una misma meta. Esto nos permite a nosotros el crecimiento y el desarrollo personal al deconstruir ese conocimiento que traía de manera individual, que lo consideraba como una verticalidad, y poder construir un nuevo conocimiento a nivel horizontal que me permite poder tejer una nueva ideología, tejer un conocimiento grupal que obviamente abarca diferentes saberes disciplinarios y forma un conjunto integral. Esto aumentará la motivación de cada uno de los participantes, pues cada uno se sentirá escuchado, valorado y reconocido dentro de su saber específico. Esto también va a generar sentimientos de pertenencia y cohesión, lo que nos va a proyectar ya es como una familia, un bloque. Cuando ustedes hablan de familia, hablan de un grupo muy cercano que todos trabajan a pro de un bienestar común, ¿cierto? Entonces, acá ya podemos hablar de bienestar común y propuestas de valor. Esto, en general, permite estimular la creatividad y la productividad dentro de nuestros equipos de trabajo. Si nosotros trabajamos de manera cohesionada estos cuatro elementos puntuales, podremos al final generar una evaluación grupal, donde pueda evaluar desde la parte personal, grupal, lo que me estaría invitando a generar una heteroevaluación, ¿sí? Donde yo puedo desarrollar un sentido crítico, responsable y objetivo, premiar el trabajo de equipo y a mis colaboradores y evitar la competitividad malsana. Porque recuerden que dentro de un equipo no debe haber competitividad, puesto que todos estamos a pro de un mismo objetivo común. Espero que estos tips hayan sido de total utilidad y motivarlos para que trabajemos en equipo y con bastante motivación en este bootcamp en el Hub de Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristian por su participación en estos tips. Han sido muy agradables. Muchas gracias, Cristian, y a la Tecnoacademia que nos van a estar acompañando ese día. Vamos a tener 3 equipos de la Tecnoacademia que van a formar allá equipo y van a estar concursando con todos los otros para resolver los retos de innovación. Entonces, le agradecemos muchísimo a Cristian su participación y lo despedimos en este momento. Chao, Cristian. Y a continuación vamos a tener nuestra conferencia de cómo entender los problemas, cómo analizar los problemas en el bootcamp es uno de los pasos principales, tal vez el más importante, porque de un buen entendimiento del problema podrás encontrar diferentes soluciones. Es muy importante que tomes la información y que la proceses. Entonces los voy a dejar con mi compañero Esteban Ocampo, que nos va a compartir este interesante tema.
Hola, soy Esteban, denominador del Tecnoparque Río Negro. Vamos a hablar hoy de algunos temas que son importantes para que ustedes puedan entender, encontrar información útil para entender un problema. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a la resolución de retos de innovación, lo primero que tenemos que hacer es entender el reto, entender el problema. Y en eso consiste, básicamente. Muchas veces los problemas tienen diferentes puntos de vista, diferentes aristas, y lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos por cada uno de esos puntos de vista, tratar de hacernos una idea del problema. Albert Einstein menciona que si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en formular la pregunta apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Que hacer la pregunta correcta es lo que nos permite poner a funcionar nuestro cerebro. Una buena pregunta nos va a permitir encontrar nuevas ideas, nos va a permitir encontrar unos puntos de vista, tener otras posiciones. Por eso vamos a entender un poco cómo hacerlo. Muchas veces estamos así, cuando nos acercamos a un problema, es como si tuviéramos algún defecto visual. No lo entendemos, no lo vemos con nitidez, no sabemos bien de qué se trata. A medida que empezamos a hacernos preguntas, vamos a ir mejorando esa nitidez tanto que vamos a llegar a un punto en el que realmente entendemos lo que estamos viendo, entendemos y llegamos a una comprensión de lo que es nuestro problema. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ponernos las gafas del problema, tenemos que entender cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Para eso hay unas herramientas. Una de esas es, la primera, la más sencilla, es hacernos muchas preguntas, preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle a las personas. Hay una estrategia que se llama 5W2H, es una herramienta muy utilizada en los procesos de innovación que permite hacernos preguntas de manera organizada. El qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cuánto, cómo. Estas preguntas las podemos hacer frente a cualquier circunstancia y nos va a permitir, como cuando veíamos que la liebre no se veía bien, empezar a clarificar esa imagen que tenemos del problema y cada vez va a ser mucho más nítida con las respuestas que encontremos a esas preguntas. Pero si lo importante es hacernos preguntas, tenemos que entender también que necesitamos buscar entradas de información para responder esas preguntas. Una entrada de información se refiere a todas esas fuentes que tenemos para conocer más del problema. Para eso, para uno empezar a buscar esas fuentes de información, tenemos que preguntarnos. Hacemos unas preguntas sobre el problema y de ahí vamos a empezar a investigar, a observar, a analizar el problema. ¿Listo? Esos puntos de partida o esas fuentes de información, aquí tenemos una lista. Estas son las primeras fuentes de información que vamos a buscar y para efecto práctico del bootcamp, con el tiempo que tenemos, vamos a empezar por entrevistas. ¿A quién vamos a entrevistar? Podemos hacer entrevistas en la calle, podemos entrevistar a las personas que tienen o que viven el problema, personas que están experimentando la dificultad o la situación a la cual queremos atender o resolver o buscar solución. Podemos entrevistar a la mayor cantidad de personas que ojalá tengan relación con el problema. Eso nos va a permitir construir una percepción general de la situación que tiene ese usuario tipo que tiene el problema día a día. Hay otra forma que tenemos y es poder buscar artículos informativos en fuentes oficiales. En este caso, pues planteo el tema de la NASA porque es una fuente oficial y ahí vamos a encontrar información que consideramos es confiable, hacer temas de atmosféricos, climáticos, información sobre el espacio y demás, porque sabemos que la NASA es una entidad que nos da seguridad sobre el tema. Si queremos encontrar alguna información sobre un tema agrícola, pues podríamos buscar Agrosavia, que es una entidad de investigación que busque información y que tiene estudios serios sobre problemáticas en el tema del agro. ¿Listo? Entonces, es importante que uno pueda encontrar información, pero esa información que uno va a ir a encontrar, a buscar, tiene que ser de fuentes confiables. Eso es muy importante. Noticias. Las noticias es una fuente de información, a veces no sabemos qué tan fiable es, pero generalmente buscamos en periódicos, en revistas reconocidas, vamos a encontrar información fiable.
información que nos va a dar actualidad, que nos va a permitir saber datos, cifras, cosas que nos permiten tener contexto sobre problemáticas. Vamos a buscar diferentes diarios, diferentes periódicos o fuentes de noticias, de información, para que podamos tener, como lo hicimos con las entrevistas, tener una amplia visión del problema. La otra es poder consultar encuestas que ya se han realizado sobre la temática. Por eso es importante consultar el DANE, que nos va a presentar de pronto archivos, boletines, informes técnicos que tienen ya datos sobre la situación del problema, sobre el contexto, sobre qué se está viviendo alrededor de algo particular. Pongo imágenes relacionadas con temas de aguacate, pero no necesariamente tiene que ser. Aquí es como para poner un ejemplo. Bien, es muy de poder buscar en portales web relacionados, portales web que tienen que ver con la temática que uno está trabajando. Si estamos trabajando en el tema del aguacate, pues aquí pongo dos ejemplos. Buscamos en Google fuentes o portales que están especializados en esa temática. Si bien eso no puede que no sea información del todo cierta o que tenga cierta veracidad, pero al ser un sitio especializado nos va a dar cierta seguridad para que esa información que encontremos allí pues nos pueda servir para entender y tener claridad sobre el problema. A veces pues también es muy importante poder observar, vivir el problema. Muchas veces cuando nosotros estamos desde afuera y solo nos mencionan el problema, nosotros no vamos a tener esa claridad de lo que es. Cuando nosotros experimentamos o lo observamos o nos vamos como un espectador a tomar apuntes, a mirar un nuevo clínico, así como lo hace el chico aquí mirando la flor, mirar qué es lo que pasa, notar lo que uno percibe, cosas que le parecen interesantes de la situación, es muy importante. Hay otra cosa que se puede hacer, pues cuando uno no se puede desplazar, es importante utilizar la herramienta que tenemos ahorita, los videos que hay, las fuentes oficiales donde uno puede buscar videos, fuentes o canales donde uno puede encontrar diversos videos, encontrar allí información que nos va a ser útil a la hora de tener un poco más de nociones del proceso. Y eso nos va a ahorrar tiempo, porque muchas veces no tengo que desplazarme, sino que ya tengo unos videos que tienen información depurada del tema. También es muy importante experimentar. Si tengo la posibilidad de ir y hacerme pasar por un cliente, un usuario de la problemática o experimentar, hacer de la situación que yo quiero resolver, pues me va a dar mucha más información que ya es inicial. No solamente son noticias, no solamente son información que podemos encontrar, sino que va a ser algo que nosotros vamos a percibir y que vamos a analizar desde el punto de vista de nosotros como científicos, como persona que está experimentando, viviendo la situación. Hasta ahí pues tenemos ya un amplio análisis de elementos que podrían ser útiles para encontrar información útil. Hasta aquí tenemos amplia información que nos puede ser útil para la búsqueda de, de Teniendo esto, vamos a hacer búsquedas para los problemas que tenemos para el campo. Vamos a ir buscando cada una de estas. Allí vamos a poder recopilar información que nos va a permitir generar un constructo de qué es el problema. Tener una visión más amplia de cuáles son las ventajas, las desventajas, las debilidades, las situaciones, los beneficios de las personas que están afectadas, cuáles son las cifras, el impacto que tiene en la sociedad, los efectos que puede tener el problema. Esto nos va a poner un insumo para generar nuevas ideas, nuevas preguntas. También es importante consultar el ámbito científico. Pueden haber artículos científicos, tesis o trabajos de grado o patentes que nos puedan servir. En el caso de artículos científicos, podemos buscar en Google Académico. Allí podemos ingresar palabras claves y vamos a encontrar artículos que ya son iniciados por personas que están haciendo maestría o doctorados, personas que están academias y investigación. Y allí vamos a encontrar información más fiel, información que nos va a explicar problemáticas puntuales y que nos va a dar un poco más de luz sobre la claridad del problema. También el SENA tiene una amplia base de datos. Tenemos el sistema de bibliotecas que tiene muchas bases de datos que podríamos consultar para encontrar estos artículos.
Scopus es una de las mejores que tenemos y allí vamos a poder encontrar diversos, es una base de datos multidisciplinar aquí de diferentes temáticas. También es importante que podamos buscar tesis o trabajos de grado. Sabemos que las tesis o trabajos de grado son proyectos de largo aliento que hacen personas que están estudiando problemáticas específicas y encontramos ya trabajos que han tocado problemas relacionados con los que estamos buscando, ¿sí? Eso nos va a facilitar encontrar información organizada. Una tesis es una investigación sobre una problemática y entonces allí vamos a encontrar información de primera mano, ya resúmenes de artículos científicos, soportes, marcos teóricos y hasta las mismas conclusiones que encontraron en el trabajo de grado. Es muy importante también consultar patentes. Si nos da la posibilidad de consultar patentes, tenemos Google Patents. Allí podemos encontrar las últimas registros de propiedad intelectual, ya sea patentes modelo de utilidad o patentes modelo de invención, que podamos nosotros revisar. Como esta información está ahí libre, podemos revisar y por lo menos tener un punto de partida para tener mayor claridad sobre la problemática y sobre las cosas que se pueden crear alrededor de soluciones al tema que... Por último, pues sabemos que en Internet vamos a encontrar mucha información. Tenemos infinidad de información. Ahorita vivimos en un mundo hiperinformado, tenemos demasiadas fuentes de información, no era como antes, era más difícil conseguir. Usted solo por Internet puede encontrar diferente tipo de información. A veces no sabemos qué tan fiable es. Por eso es muy importante que podamos tener preguntas concretas que nos permitan enfocar esas búsquedas, que nos permitan clasificar lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Para poder con cada una de esas búsquedas tener información relevante que nos vaya a servir y ser útil para la búsqueda de conocimiento que necesitamos. La clave viene a ser entonces las preguntas, como lo hemos venido a decir. La clave son las preguntas. Para las preguntas va a permitir la claridad, como lo decíamos ahorita, es ponernos las gafas del problema. Cuando hacemos preguntas, las preguntas nos van a permitir. Ya vemos que hay fuentes de información y vemos que hay preguntas, pero ahora, ¿cómo juntamos esas dos cosas? Pues yo, para ir a buscar en una fuente de información, tengo que tener una duda, claro, una pregunta concreta que hacer. ¿Cómo se podrían hacer? Las preguntas le surgen a uno. Vamos a poner aquí un ejemplo. Eh, un tema de interés que vamos a tomar aquí como ejemplo puede ser cómo cambiar la alimentación de concentrado de gallinas de corral para mejorar las propiedades nutricionales del huevo. Eso puede ser un reto de innovación. Uno puede decir, ¿qué puedo hacer con esto? Y partiendo de allí puedo revisar qué otras dudas, a partir de ese reto, qué otras preguntas le pueden surgir a la persona. Preguntas como, ¿qué tanto afecta la alimentación al huevo de la gallina? ¿Qué puede comer una gallina? Empezando por el tema, si no sabes nada de gallinas, pues empiezas preguntándote eso. Recuerden las 5 WH, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Nos van a permitir crear diferentes preguntas. A partir de crear muchas preguntas, vamos a seleccionar las que nos causen más curiosidad, nos causen más interés. Una gallina come plantas, puede ser una pregunta sencilla, pero dice algo que pueda sustituir la alimentación. ¿Sí? ¿Qué tipo de plantas puede comer una gallina y cuántas? ¿Sí? Esas son preguntas que nos van a permitir tener ese punto de partida. Es como cuando un gato empieza a tirar de una bola de lana. Claro, el problema es la bola de lana. A medida que tú vas soltando el hilo, se empieza a desenredar y se empieza a tener un poco más como dicen por ahí, de claridad, de tela para cortar. Usted puede encontrar en un tema muchas preguntas, infinitas preguntas, y a medida que usted va resolviendo esas preguntas, pues va a tener mucha más claridad sobre el problema. Entonces, cuando tenemos la pregunta ya, escogimos una pregunta de estas, identificamos las palabras claves de la pregunta. Por ejemplo, ¿qué come una gallina? ¿De qué se alimenta una gallina? Entonces, vamos a tener palabras claves. Gallinas, lo pongo también en inglés porque la mayoría de preguntas o de consultas en Internet o de información disponible también está en el idioma que ahorita consideramos universal, que es el idioma inglés. Entonces, empezamos gallinas, chicken, alimentación, meal, y así vamos a identificar palabras claves que nos van a permitir construir luego ecuaciones de búsqueda. Pero, ¿qué es una ecuación de búsqueda? Una ecuación de búsqueda es juntar palabras claves. Pero, ¿cómo las junto?
hay una cosa que se llaman operadores booleanos que me permiten incluir, excluir o negar estos conjuntos. Cuando yo veo esto, yo estoy diciendo las gallinas y la alimentación. ¿Sí? Tengo que buscar, cuando yo cojo una ecuación de búsqueda como estas y la pongo en Google o la pongo en una de las bases de datos, me van a traer artículos que hablen sobre gallinas y que hablen sobre alimentación. ¿Sí? Obligando que hablen de las dos. Con el operador booleano OR me está, eh, me está diciendo la alimentación o nutrición o gallinas. ¿Sí? Que un artículo que me hable de todo esto a la vez. ¿Sí? Aquí estaría sumando, este sería como una suma, tengo que encontrar artículos que me hablen de esto y de esto. ¿Listo? Cuando yo junto los operadores booleanos, puedo hacer ecuaciones un poco más complejas, alternativa o alimentación y gallinas. De esta manera, usted está buscando, cuando hace la ecuación de búsqueda, cuando pone el buscador, está buscando alternativas de alimentación para gallinas. ¿Sí? No, cuando utilizamos el operador booleano, no, ¿qué podemos hacer ahí? Yo puedo buscar eh, una cosa o la otra. Aquí estoy siendo excluyente. Alimentación de gallinas, pero no concentrado. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos utilizar otros elementos que son truncadores. Los truncadores son elementos que nos permiten en la ecuación de búsqueda facilitar el proceso de las búsquedas o ampliar el proceso de las búsquedas. Como podemos ver aquí, vamos a ver si tengo el punterito del láser. Cuando hacemos esto, podemos ponerle un asterisco. Entonces, yo quiero buscar una palabra clave que tenga múltiples palabras. Si yo pongo niño, no solamente me va a buscar niño, sino que le pongo el asterisco, me va a buscar niño, niña, niñez, ¿sí? Diferentes terminaciones de la palabra. Ecología, ¿sí? Entonces le pongo el asterisco y queda ecología, ecólogo, ecologista. De esa manera también tengo un truncador que son estas comillas que me van a sumar las dos palabras, psicología clínica, me van a volver una palabra clave, estas dos palabras claves se van a volver una sola palabra. Puedo utilizar este signo de interrogación, me permite hacer que las búsquedas se hagan sin incluir elementos gráficos. Por ejemplo, yo puedo poner Brasil, pero me puede buscar Brasil con S o Brasil con Z. O puedo cambiarlo por una letra, por ejemplo, woman. Puedo buscar woman o woman, ¿sí? En plural o en singular. Entonces, de esta manera, se puede ampliar la búsqueda. Va a traer más cantidad de artículos. Vamos a ver entonces también operadores de proximidad. Si yo quiero buscar que una palabra está cerca de otra, en búsqueda, ¿qué va a hacer? Y yo le puedo poner W-N, ¿sí? Eso es una manera de hacer la búsqueda. También puedo hacer recuperadores de información que contengan un término de búsqueda que aparece antes de un segundo término. Esto puede ser en las palabras anteriores al primer elemento. Por ejemplo, aquí puedo buscar pre, raya 4, busca que screening se encuentre a máximo 4 palabras después de newborn, ¿sí? Newborn, guión 4, screening, entonces esto es lo que está haciendo. Eso es como lo que uno quiera organizar para que en una oración las palabras o me traiga artículos o documentos que tengan las palabras en una posición a una misma distancia una de otra. Eso me permite hacer búsquedas mucho más precisas. ¿Listo? Bueno, ya por último, tenemos el uso del paréntesis. Los paréntesis nos van a permitir organizar mejor los operadores booleanos, ¿sí? Y al organizar mejor los operadores booleanos, yo voy a poder estructurar mejor la información para que la búsqueda sea más específica. Bueno, por ejemplo, aquí se puede decir que si la necesidad de investigación fuera Platón y la mimesis, desde la literatura, no desde el arte, la cadena de búsqueda se expresaría así. Platón y, entre paréntesis, mimesis o representación. Aquí está en ese operador booleano, el OR, lo está poniendo en uno solo, ¿sí? ¿Sí ven cómo está ahí? Entonces, aquí se puede estructurar la ecuación de una manera diferente. Aparte, si se utilizan operadores de truncamiento, entonces también se amplía la búsqueda. Aquí no solamente va a buscar Platón con tilde, sino que puedo buscar platónico, puedo buscar Platón sin tilde,
Y por último, tendríamos esto como ejemplo. Por último, ya para dar los tips, cuando vamos a buscar información tenemos ecuaciones de búsqueda, palabras claves, operadores y símbolos. Generar ecuaciones de búsqueda que se crean a partir de las necesidades o las preguntas que tenemos y vamos a poder escoger las bases de datos que sean más afines o acordes a la temática que vamos buscando. De todo este proceso vamos a ir buscando y haciendo un documento o un archivo que nos permita recopilar toda la información encontrada. Por último, vamos a tener algunos tips. Lo primero es hacer muchas preguntas y seleccionar las que más curiosidad les causen. Hacer muchas preguntas es muy importante, esa es la base. Buscar en lugares confiables, usar diferentes ecuaciones de búsqueda, llevar un registro de la búsqueda y organizar la información encontrada. Esto es fundamental. Una vez empieza a buscar, y si no va organizando los procesos de los documentos que encuentran y las palabras de búsqueda que utilizó, se le convierte en algo muy complejo. Y más porque las búsquedas no se hacen en una sola sentada, sino que se pueden hacer periódicas para ir encontrando mucho más información. Por último, usar la información encontrada para generar nuevas búsquedas. Muchas veces nos quedamos con unas ecuaciones de búsqueda y hacemos una sola corrida, y a veces es muy importante ir refinando la búsqueda. Y a partir de la información que voy encontrando, voy utilizando nuevas palabras claves, voy armando diferentes ecuaciones, nuevos conectores, y eso me va a refinar mejor la información que yo quiero encontrar. Eso era todo. Espero que haya sido claro para ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con nuestro compañero Paul Reeves. Bueno, muchas gracias a Esteban Ocampo con este tema de búsqueda de información, que es tal vez uno de los más importantes que van a vivir en el bootcamp. Gracias a la búsqueda de información, ustedes van a poder obtener los insights, las formas para saber su solución, qué cosas importantes debe tener. A continuación, vamos con nuestra charla de ideación. Y entonces llega la parte de idear. Vas a tener información que has obtenido en la parte de búsqueda del problema, análisis, todo lo que nos explicó Esteban de buscar las preguntas. Esa es la primera etapa de las charlas, de los trabajos de ideación. Cuando uno está realizando trabajos de ideación y de construcción de ideas en un bootcamp, primero, más importante que las ideas en sí, es la identificación del problema. Pero entonces vamos a tener, como les cuento, esa parte en la que nos vamos a tener que enfrentar con esa información, esos insights que tenemos y que hemos comprendido en la parte de entender el problema, a tener que generar ideas y finalmente a escoger soluciones. Para eso hay una serie de ideas, hay una serie de técnicas y de formas que podemos desarrollar a la hora de generar ideas diferentes. De ahí que haya que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de generar esas ideas. Un primer aspecto que es muy importante, que es una especie como de mantra, de información central a tener en cuenta, es que un deseo no es una idea. Muchas veces cuando empezamos a generar ideas rápidamente en este tipo de eventos, empiezan a aparecer más deseos que ideas en sí. Y eso lo tenemos que aprender a identificar rápidamente, porque a veces sentimos que los procesos de ideación no están funcionando. Pero resulta que uno de los factores principales es que empezamos a sacar muchos deseos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que en un reto de innovación alguien quiere reducir o trabajar la reducción de la basura espacial, ese montón de satélites que están por ahí rodando que ya no sirven, cómo exterminarlos del espacio. Y empiezan a generar supuestamente ideas, a generar un montón de ideas en papelitos, a jugar a generar las ideas, y alguien empieza a decir, eliminémosla, reduzcámosla, traigámosla. Son deseos. Deseo eliminarla, deseo reducirla, deseo atraerla. Para que se convierta en una idea necesita un cómo. Necesita que le pongamos un cómo. Ejemplo, un rayo láser que dispare desde la Tierra y evapore la basura. Una nave imán que atraiga la basura. Inicialmente no importa tanto si es una idea locada, diferente. De una idea loca a veces se puede llegar a una idea más concreta. O por ejemplo, este otro caso. Ideas para un sistema de información climática. Y alguien da una supuesta idea que mida los cambios en tiempo real.
Si notan que eso es un deseo que mida los cambios en tiempo real. Diferente si alguien propone una idea como esta, una red de sensores conectados a las escuelas locales que estén a distintas distancias y alturas y capten información. Va cogiendo forma de idea. Hay una serie de reglas esenciales a la hora de idear y que las debes tener en cuenta en el bootcamp. Por ejemplo, aplazar el juicio. Inicialmente vas a generar muchas ideas diferentes, pero no las debes juzgar. Un error muy común es dar una idea y empezar de una vez a decir, no, pero es que eso no se puede, no, pero no lo deberíamos de hacer así. Ahí se pierde mucho tiempo. Es mucho más eficiente generar todas las ideas posibles, así parezcan locas, y después dedicarse a escogerlas. Otro precepto muy importante es combinar y construir. Es decir, tomar ideas diferentes, por ejemplo, un pedazo de la idea de un amigo con el pedazo de la idea del otro, juntarlas en una nueva y expresarla de una manera distinta. Hay que buscar ideas diferentes, salvajes. Si estamos haciendo ideaciones porque queremos encontrar soluciones diferentes. Finalmente, inicialmente lo que importa es la cantidad. No te preocupes tanto si las ideas son buenas, malas o si son factibles en un principio. Como te cuento, las vas a poder combinar y cambiar. Pero lo que sí se tienes que preocupar es primero cantidad, luego calidad. Es mucha pérdida de tiempo si a cada idea que genere le van a hacer un análisis profundo, cuando muchas de esas ideas definitivamente las van a desechar en la etapa de búsqueda de soluciones. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas técnicas de ideación. Son una gran cantidad de técnicas las que uno puede encontrar. Hay muchas páginas en el bootcamp. Les vamos a mostrar referencias para que puedan buscar algunas técnicas e individualmente los vamos a ayudar a que generen ideas. Son muchísimas las técnicas, entonces les voy a contar rápidamente de algunas. Una buena técnica para generar muchas ideas en el bootcamp es el mapa mental expansor, que es un mapa de ideas, un mapa mental, pero que funciona de una manera un poquito distinta. ¿Cómo? Vamos a generar ideas en forma de escalera. Miren este ejemplo. Sensores conectados a peces robot o medir oleajes con imágenes satelitales. Ambas son ideas que surgen de una ideación para monitorear los mares. Ahora bien, si lo hacemos de esta manera como una escalerita, vamos a tener la posibilidad luego de en cada peldaño de la escalera, en cualquier peldaño de la escalera, poner nuevos peldaños. Miren acá el ejemplo. Entonces ahora, a partir de ese primer peldaño, empezamos a hacer otras ideas y alguien dice, que sean sensores conectados no a peces robot, sino sensores conectados a medusas robot que se mueven más rápido. O alguien puede decir, no, a medusas o peces no, sensores conectados a barcos cargueros. Y otra persona puede decir, a barcos turísticos también sería interesante porque se mueven por todos lados. O alguien podría decir, en vez de medir oleajes con imágenes satelitales, medir bancos de peces. Entonces, como pueden apreciar, gracias al mapa expansor, con simplemente sumar unos escalones, acabamos de obtener alrededor de 7 u 8 ideas distintas y empezamos a movernos por los bracitos. Otra técnica interesante es una técnica que se conoce como mundos remotos y se basa en la idea de que las analogías nos permiten hacer ideas diferentes, ideas que están alejadas de lo normal. Les tengo que confesar que esta es una de mis favoritas. Lo primero que hacemos en mundos remotos es redefinir el problema. Acá teníamos ideas para monitorear los mares. Luego vamos a escoger un mundo remoto. En este ejemplo estoy escogiendo el mundo de las abejas. Un tercer paso es generar una lista larga de conceptos alrededor del mundo remoto. Ejemplo, las abejas vuelan, recogen miel, trabajan en equipo, tienen roles definidos, la miel que produce tiene muchos beneficios, no se vence, viven en colmenas, son amarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más cantidad, mejor. Luego vamos a combinar el mundo lejano con el mundo cercano, ese mundo remoto con nuestro problema. Y vamos a crear preguntas de este tipo. ¿Cómo sería monitorear los mares con miel? ¿Cómo sería monitorear los mares que huelen? ¿Cómo sería monitorear los mares con roles definidos? ¿Cómo sería monitorear los mares que trabajan en equipo? Si lo ven, son preguntas distintas, son preguntas retadoras que nos ponen a pensar mucho, que nos ponen a decir, uy, no, como que no la entiendo, pero luego viene el último paso que es el interesante. Vamos a generar ideas. Y ahí las disparadores que son diferentes nos ayudan a generar también ideas diferentes. Miren este caso. ¿Cómo sería monitorear los mares con miel? Entonces alguien al pensar en la miel y en la viscosidad dice, ¿qué tal si pusiéramos un sistema de sensores que naveguen en un líquido viscoso y recorran los mares? Como si fuera una especie
Deslimo algo que se mueve por el mar y es viscoso. ¿La idea de dónde surge? De que estamos pensando en la miel. Otra persona dice, la miel tiene sabores distintos. ¿Qué tal si hacemos unos sensores especializados para diferentes tipos de mares? Pensando en lo de sabores distintos. Sensores para mares fríos, calientes, turbulentos, muy salados, etc. Otra cosa que dicen es que la miel no se vence nunca. Entonces alguien dice, pensando en que la miel no se vence nunca, se me ocurre un sistema de monitoreo tan resistente que lo podamos tirar al mar y que dure hasta 100 años monitoreando. Otro ejemplo podría ser cómo sería monitorear los mares con roles definidos. Miren que aquí la clave son los roles definidos. De ahí se me empieza a ocurrir un equipo que monitoree solo los mares en los que naveguen más de 100 barcos. Miren que ahí hay un rol definido, solo más de 100 barcos. Un equipo de monitoreo que haga seguimiento a especies comestibles. Es decir, no nos vamos a preocupar en todo el mar, sino que vamos a rastrear únicamente los bancos de peces, pero solamente los comestibles, las truchas o ¿cómo se llaman? Las sierras, los pargos rojos, cualquiera de estas especies de peces que los utilizamos para comer. Otra persona puede decir, un equipo de monitoreo que haga seguimiento a barcos turísticos, que los barcos turísticos midan la contaminación y el clima. Hay muchos barcos turísticos y les podríamos dar otro uso para utilizarlos como sensores. Lo que quiero que vean es que las ideas las estamos generando a partir de los estímulos que nos da las técnicas. Hay una técnica que le servirá mucho a las personas en el bootcamp, a los que estén haciendo productos, y se llama la flor de loto. La flor de loto es un diagrama, como lo ven aquí, en el que uno pone una idea en el centro y a partir de esa idea en el centro genera 8 ideas. Y luego 8 categorías también. Puede partir la idea en pedacitos. Esta técnica sirve mucho porque en nuestro cerebro es más fácil idear de pedacitos pequeños. Entonces, partimos la idea que tenemos, partimos nuestra idea en 8 categorías más simples. Acá tengo un ejemplo en donde digo ideas para monitorear cultivos. Eso es gigantesco, pero la empiezo a partir. Bueno, y para monitorear cultivos, ¿qué puedo hacer? Monitorear el clima, monitorear las carreteras de acceso, pensar en qué tipos de variables e información puedo tener, monitorear plagas. Luego, cada una de estas las llevo al esquema y de cada una de esas empiezo a lanzar ideas. Por decir algo, monitoreo de plagas me podría llevar a pensar en drones controlados por satélites que fumiguen. Entonces, estoy pensando únicamente en el pedacito de las plagas y eso me ayuda a tener ideas de manera más fácil. Finalmente, una técnica muy potente es el scamper. El scamper en realidad es una serie de técnicas que son todas estas que vemos acá en pantalla. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reorganizar. Gracias a eso nos podemos empezar a hacer preguntas. Por decir algo, ¿qué le podríamos sustituir? Y si le sustituyéramos el material, si por decir algo nuestro reto en el bootcamp es un reto de conservación ambiental, y empezáramos a pensar en sustituir un material por otro y cambiáramos plástico por cartón o cambiáramos de plástico por material biológico compactado, ahí estamos sustituyendo. ¿Qué le podemos combinar? Es otra forma de trabajar en Scamper. Y si yo le combinara a mi solución tecnología de alguna manera, otra forma es adaptar, tomar ideas lejanas de otro sector, por decir algo, cómo soluciona el problema la industria de la salud. Y a partir de cómo soluciona sus problemas la industria de la salud, lo aplico a mi industria de los alimentos, por decir algo. Modificar es cambiar el tamaño. Si se le hiciera una parte gigante o si le hiciera una parte muy pequeña, también les puedo poner otros usos. Si cogiera algo y lo utilizara de otra manera, le puedo eliminar algo, pero tiene que ser algo muy vital. En el eliminar es importante quitarle algo fuerte. Entonces, si le quito algo a mi idea, que se me empieza a ocurrir. Finalmente, reorganizar. ¿Qué pasaría si en un proceso productivo o en un servicio cambiara el orden de los factores? ¿Qué ideas se me empezarían a ocurrir? Para terminar, necesitamos escoger las soluciones. Hay muchísimas técnicas de escoger soluciones, pero una de las más interesantes son las matrices de evaluación. ¿Qué se hace en una matriz de evaluación? Básicamente se ponen una serie de ideas, se recomiendan que no sean más de 7 u 8, y luego
se generan una serie de criterios de selección acordes a los problemas. No son los mismos los criterios de selección si tienes un problema que tenga que ver con una solución del agro a uno que tenga que ver con una solución de aplicación de una app, por ejemplo. Los del agro, una forma de escogerlo sería que duren menos de 9 meses, porque la mayoría de las cosechas duran 9 meses. En cambio, en una app podría ser que se pueda adaptar al sistema Android y al sistema iOS a la vez. Entonces, primero vamos a escoger una serie de criterios acordes a nuestro problema. Luego, vamos a convertir eso en una serie de preguntas de la manera como las ven acá. No es lo mismo decir tiempo a decir, ¿será posible tenerlo en 90 días? No es lo mismo decir satisfacción a preguntarse, ¿será que esta idea consigue clientes satisfechos? Se podrá hacer sin contratar personal nuevo. Se podrá desarrollar con menos de 50 millones. Entonces, cuando ya pongo estos criterios de esta manera, empiezo a evaluar. Ojo, nunca evalúo cada idea por todos los criterios, sino que evalúo todas las ideas por cada uno de los criterios. Es decir, de manera vertical. Así estoy comparando y preguntándome, ¿será que una app que organiza información del IDEAM lo puedo hacer en menos de 90 días? De pronto sí, pero una app con medidas en tiempo real tomadas por satélite, de pronto no. Ahora, luego vuelvo a empezar. ¿Será que la app para organizar información del IDEAM lo puedo hacer con 50 millones de pesos? ¿Con menos 50 millones? Ah, sí. ¿Será que la app de tiempo de satélite? Sí, pero la web de suscripción de tableros de información, no. Entonces, al final, cuando he evaluado todas mis ideas, puedo hacer una sumatoria y encontrar las que al parecer son las más efectivas. Esta es una de las muchas formas que tendremos para escoger ideas. Finalmente, les recomendamos y les vamos a volver a mostrar el día del bootcamp, les vamos a volver a mostrar páginas como estas, como Neuronilla o MyCoted, donde hay una gran cantidad de técnicas de creatividad, una gran cantidad de técnicas que podemos utilizar para resolver nuestros problemas. Entonces, esta es una parte muy importante del bootcamp que la viviremos en vivo, allá en vivo en directo, con mucha adrenalina. Vamos a dirigir una gran ideación para todos los grupos para que hagan una selección rápida de todas esas ideas que tienen en su mente. A continuación, en nuestra siguiente charla, Juan Esteban Abril del Hub de Innovación nos contará sobre el prototipado rápido, otra de las etapas que viviremos en el Bootcamp los días 13 y 14, una etapa muy importante para llevar nuestras ideas a cabo y después podérselas presentar al jurado. Así es que vamos a ver nuestra charla de prototipado rápido. Hola, un saludo a todos los asistentes y bienvenidos a esta cápsula de técnicas de prototipado rápido. Hoy me presento, mi nombre es Juan Esteban Abril, yo soy el articulador de diseño y prototipado del Hub de Innovación del SENA. Yo quiero empezar a hablarles en esta cápsula sobre una frase muy famosa que se la escuché una vez decir a Elon Musk, que decía que todo funciona en un PowerPoint. Pero cuando tenemos un prototipo o un modelo tangible, es mucho. Podemos plantear tanto productos tangibles como productos intangibles. ¿Qué es lo que buscan? Buscan demostrar la viabilidad de una solución que tenemos, que queremos demostrar su efectividad. Es un proceso muy sencillo que consiste en 5 pasos en donde planteamos los requerimientos de ese prototipo, diseñamos, construimos el prototipo, le hacemos el análisis, las pruebas que queremos desarrollar y después le hacemos unas modificaciones. ¿Por qué proceso cíclico? Porque los prototipos, después de esas modificaciones, volvemos otra vez a hacerle esos ajustes de diseño, esa construcción y todo ese análisis. ¿Para qué me sirve aplicar esta técnica? Primero que todo, para un tema de experimentación. En la experimentación es donde desarrollamos, en el hacer es donde está ese aprendizaje más grande en todo el proceso creativo y en el desarrollo de nuestro producto o nuestra solución.
también para realizar pruebas. Nuestro prototipo nos permite evidenciar si ese resultado que nosotros desarrollamos cumple con determinadas características o conceptos que nosotros buscamos aplicarle a él. Para comunicar, muchas veces la mejor forma de transmitir una idea es mostrándosela a mostrándole algo tangible, bien sea a nuestro cliente o a nuestro equipo de trabajo, para hacer llegar mejor lo que queremos transmitir. También para integrar. ¿Cómo así que para integrar? Claro, porque nosotros muchas veces en nuestro producto o nuestra solución tenemos diferentes características que deseamos implementar, y nuestro prototipo nos permite reunir todas esas características en una sola solución para evaluarlas todas en sincronía. Para planificar. ¿Por qué nos sirve para planificar? Porque cuando planificamos, nosotros lo que estamos haciendo es simulando en parte el proceso de ejecución del proyecto real. Entonces, esto nos va a permitir mirar cuánto se demora cada una de las etapas, definir cuáles son esas etapas y hacer las modificaciones necesarias o que se requieren antes de plantear la solución final y de lanzar bien sea nuestra solución al mercado o implantarla en el contexto en el que se va a aplicar. Entonces, aquí tenemos un resumen de todos estos beneficios, que es la experimentación, para la prueba, para la comunicación, para la integración y para la planificación. ¿Cuáles son las ventajas que nos trae implementar la metodología de prototipos y el uso de prototipos en nuestros proyectos? Son 5 principales, aunque podemos enumerar muchas más, que está la reducción e incertidumbre. La reducción de la incertidumbre, ¿por qué? Porque nosotros, al volver tangible eso que teníamos en nuestra mente o que teníamos en un papel, ya nos va a permitir ser más claros en si nuestra solución es acertada o no es acertada con respecto a lo que teníamos pensado. Una mayor eficiencia en el uso del tiempo. ¿Por qué? Porque tú, al hacer pruebas preliminares, te estás ahorrando tiempo, aunque puedes que esas pruebas retrasen un poco la salida del producto final al mercado, de la solución final a ese mercado o a ese contexto de uso, pero lo que nos va a ayudar es principalmente a ahorrarnos tiempo ya al momento de la ejecución, porque ya vamos a haber hecho pruebas de cómo se va a producir, de qué tanto se demoran todos esos tiempos de producción, y que no sea una solución que por llegar directamente a la producción masiva salga con errores, que nos puede salir mucho más caro y demorarnos más en el tiempo. La detección temprana de problemas, cambios y mejoras previas al lanzamiento, y también mejor adaptabilidad a las necesidades del proyecto como tal. Muchas veces nuestros proyectos van mutando, y a medida que vamos avanzando en este prototipo, esas necesidades y esos requerimientos que vamos teniendo, nos vamos dando cuenta que requieren irse modificando poco a poco e ir evolucionando, y el prototipo nos permite que esta solución también vaya cambiando antes de llegar al mercado, o para llegar al mercado de forma más sólida y consistente. Aquí les muestro un esquema que existe. Podemos separar los diferentes prototipos desde bajas fidelidades a altas fidelidades. Y esto, ¿cómo se diferencia? Nosotros se diferencian principalmente en unos temas de costos. ¿Por qué? Porque un bajo nivel y un tema de características. ¿Por qué? Porque cuando tenemos acá en un tema de bajo costo, aquí el ojito quiere decir que, por ejemplo, un prototipo de bajo costo, de baja fidelidad, me permite prototipar menos características de la solución. Pero mientras más fidelidad tenga el prototipo, suele ser más costoso, pero va a tener mayores características que lo asemejan a la solución final. Entonces eso hace que el proceso de implementación sea mayor, pero es más fiel al resultado final. Entonces ahí es cuando nosotros debemos escoger cuál técnica de prototipado, dependiendo de nuestra solución, si es un producto tangible o si es un producto tangible, como lo puede ser un servicio, una aplicación, una herramienta web, un software o diferentes tipos de soluciones. Debemos escoger cuáles son las características que deseamos evaluar. Si por ejemplo, en un producto tangible, ¿qué características pueden ser? Su forma, su funcionalidad, el mecanismo, el material, el color que vaya a tener, la relación ergonómica con el usuario, que sí se adapte a las necesidades que el usuario tiene. O, por ejemplo, en un producto intangible como lo puede ser una aplicación, podemos prototipar simplemente el funcionamiento o el wireframe, o podemos prototipar
también todo su aspecto, aparte del funcionamiento, incluirle como el lenguaje visual y las diferentes interfaces que vamos a estar utilizando. Entonces, precisamente en estos ejercicios es donde nosotros definimos qué características queremos evaluar y eso nos va a definir el nivel de fidelidad. Hay un término muy comúnmente utilizado en los temas de prototipado y es el prototipado rápido. Cuando hablamos de técnicas de prototipado rápido, muchas veces nos referimos a técnicas de prototipado de productos tangibles, de soluciones que podemos materializar. Una de las técnicas de prototipado más famosas que tiene muchas tecnologías es la impresión 3D, ¿cierto? ¿Cómo surge todo esto? Antes, en los años 70 se hablaba de un prototipado manual, en los años 80 un prototipado virtual a través del uso de software, pero el prototipado rápido llega en los 90 con todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Entonces, el prototipado rápido engloba todas estas tecnologías como de impresión 3D a través de procesos de diseño por computador, de diseño con herramientas CAD, que lo que nos permite es lograr un mayor nivel de fidelidad, mayor precisión en el desarrollo de nuestros prototipos y una mayor eficiencia en el resultado de nuestra solución final. Entonces, cuando hablamos de impresión 3D, estamos hablando de todas estas tecnologías de manufactura aditiva, impresiones por filamento, por extrusiones, que tienen aplicación en diferentes mercados, como en el textil, en la agroindustria. Existen muchas tecnologías que usan diferentes materias primas, como está la estereolitografía, que es un proceso que se desarrolla por fotocurado de unas resinas fotosensibles. Entonces, hay muchas técnicas, pero también hay otro tipo de técnicas de prototipado que nos ofrecen las herramientas virtuales, o sea, que nos ofrece la virtualidad al momento de prototipar. Y esto también se va para los productos, tanto los tangibles como los que son intangibles. ¿Qué tenemos nosotros? Para el prototipado virtual tenemos procesos que integran todos estos beneficios que tiene el prototipado. Entonces tenemos la simulación digital o la realidad virtual de procesos y de esfuerzos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un piñón en donde analizan las diferentes cargas y esfuerzos a los que va a estar sometido antes de llevarlo a cabo, o también a través de herramientas de realidad aumentada también puedo prototipar soluciones. Entonces también es como que nos planteemos si estas dos herramientas son aliados o complementarios o son rivales al momento de nosotros prototipar. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas, les voy a compartir otra presentación. Se las comparto. Donde podemos ver varias técnicas de prototipado. Que tenemos técnicas de prototipado en las que podemos tener para experiencias, para productos físicos y para experiencias podemos tener, por ejemplo, para productos físicos el mero bosquejo 2D, ¿cierto? Nosotros ya empezar a plasmar nuestra idea en un boceto que realicemos, bien sea en papel o que lo desarrollemos también en un software de diseño CAD, como son Tinkercad, que es una herramienta virtual de muy fácil uso, o Fusion 360, o también maquetas de papel que desarrollamos cuando trabajamos en una solución tangible. Podemos desarrollar una maqueta en cartón antes de pasar a un prototipo más elaborado, por ejemplo, en impresión 3D. También podemos empezar a desarrollar pues, prototipos reales. Hay producciones a pequeña escala para hacer un prototipado del proceso productivo, una producción en masa que también ya es como prototipados de alta fidelidad. Y para los prototipos intangibles tenemos varias soluciones. ¿Cuáles son?
dependiendo si abordamos productos digitales o si abordamos experiencias o procesos, es lo que estamos desarrollando nosotros en nuestra solución. Entonces, también el bosquejo de la idea para un producto digital, nosotros empezar a armar todas esas interacciones que va a tener el usuario con nuestra aplicación, desde cómo va a ser esa pantalla de inicio, empezarlas a dibujar, pasar todos esos prototipos a un papel o un modelo iterativo, que es como lo que conocemos como un wireframe, que es como toda esa estructura interna, como yo doy clic acá y me va a llevar acá, o abro este enlace y me redirecciona esta imagen que va a hacer esto, pero antes de tener como tal todo el contenido, diseñamos cómo va a ser la interacción. Después tenemos también prototipos funcionales, que es cuando ya yo empiezo a aplicarle como más características a la solución, una versión beta del sistema o sistemas escalables. Ya también para el tema de experiencias nos surgen otras herramientas, también los bosquejos, plantear a través de storytelling, contar una historia de cómo va a ser esa experiencia, ¿cierto? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué siente? Ponerse como en el roleplay, en exponerse en el lugar del cliente y describir esa experiencia desde la visión de tú que estás prestando el servicio o y el cliente que lo está recibiendo. ¿Qué pasa? ¿Le genera confusión? ¿No le genera confusión? ¿Le es claro? ¿No es claro? Entonces ahí vemos que mientras más carácter, cada técnica de prototipado que estamos viendo acá nos va permitiendo evaluar diferentes características de nuestra solución. También tenemos pruebas pilotos y experiencias escalables, que es cuando nosotros planteamos esa experiencia en diferentes escenarios, en aras de mirar cuáles son sus ventajas y sus desventajas en diferentes contextos. Sin querer como abordar mucho más, porque técnicas de prototipado hay muchas, dependiendo de la solución que nosotros estemos planteando. Lo que les quería comentar es que seamos muy conscientes de qué es lo que queremos probar de nuestro prototipo. Si nosotros queremos transmitir la idea lo más claro posible, es evaluar cuál de las técnicas de prototipado que estamos viendo, qué me permite un bosquejo en 2 dimensiones, qué me permite ver un bosquejo en 3 dimensiones, con cuál tiempo yo cuento para desarrollar mi solución y tratar de escoger una técnica de prototipado que se ajuste mucho a nuestro proyecto y a nuestra solución. ¿En aras de qué? En aras de transmitir mejor y comunicar mejor mi idea de proyecto. Precisamente ayer, el día de ayer estábamos asesorando unos proyectos y los chicos que planteaban soluciones también relacionadas con Industria 4.0 tenían la idea muy clara, pero fallaban al momento de transmitir y contar esa idea, porque no se trata solo de qué tan bien lo tengo formulado en mi cabeza, sino que el prototipo nos permite materializar todas estas soluciones. Entonces, no siendo más chicos, este es lo que les puedo aportar a ustedes para que sigan desarrollando esa solución. Recuerden cuáles son esos objetivos que yo quiero tener con mi prototipo, qué es lo que quiero evaluar. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo y mucha suerte en el desarrollo de la solución. Parte de nuestro entrenamiento para el bootcamp, nuestra última píldora, que vamos a estar hablando sobre el elevator pitch o cómo presentar tus ideas. Va a llegar un momento en el bootcamp en donde vas a tener que pararte frente al jurado a presentar tus ideas. El equipo tendrá que preparar una exposición en la que muestre el resultado de todo lo que ha hecho durante 2 días, en especial cuál es el problema y la solución que nos quiere entregar. Así es que vamos a ver nuestra charla de elevator pitch o cómo presentar tus ideas. Y bien, como les decía, llega el momento de comunicar nuestras ideas. Nos vamos a tener que poner frente a un jurado y presentarnos. Evidentemente, vamos a utilizar una metodología que nos va a llevar a tener que escoger una persona del grupo que nos represente. Ahí va a ser muy importante el trabajo en equipo que han venido desarrollando. Desde que empiecen, deberán empezar a identificar quiénes son las personas que tienen las mejores habilidades comunicativas para poder presentar el proyecto al final. Una vez estemos en la etapa de presentación del proyecto, vamos a tener la necesidad de
contar lo que hicimos. Pero vamos a tener muy poco tiempo y por eso es importante entender los tips que te vamos a mostrar en este momento de cómo comunicar tus ideas. Básicamente hay una serie de formatos muy comunes para presentar las ideas en este tipo de eventos, en los tipos de bootcamp o campamentos de innovación. Y básicamente son las famosas metodologías del elevator pitch. Hay un primer tipo de pitch en donde puedes presentar una serie de elementos y se conoce como el rocket pitch. Es un pitch de 3 minutos en donde lo que tienes que hacer es enfocarte aproximadamente 30 segundos en el problema, 30 segundos en la solución, hablar de quiénes se beneficiarían con esa solución, o sea, el mercado, quiénes estarían beneficiados. El negocio se refiere a generar cómo podría una idea como la que tú tienes generar recursos, cómo podría generar entradas de dinero, por ejemplo, un emprendimiento, cómo podrías desarrollar con esa solución cosas diferentes para el mercado. Finalmente, es muy importante hablar del equipo que desarrolló la idea. Este es uno de los formatos más comunes que tenemos de presentación de ideas en este tipo de concursos. También podemos encontrar otros formatos comunes de pitch, cuando te damos 5, 7, 12 minutos. Aquí en el bootcamp vamos a tener un formato de 5 minutos por equipo. Entonces allí podríamos utilizar el primer formato que vemos acá en la tabla. Primero, presentar el problema, luego la solución, luego mostrar un ejemplo de lo que estamos desarrollando, luego mostrar un ejemplo del mercado, finalmente quiénes son los que tienen el problema y quién es el equipo de trabajo. Entonces, básicamente bajo esquemas parecidos a los que te estoy mostrando, acá te muestro el ejemplo para 5, 7 minutos, 12 minutos, no necesariamente nos vamos a centrar tanto en un modelo de negocio, pero sí nos vamos a centrar en cómo esto podría generar valor para la gente, cómo podría ayudarnos a generar soluciones en el mercado. Por ejemplo, podrías enseñar y decir cómo una empresa del sector que utiliza el recurso que acabas de generar, digamos que en el bootcamp tomaste una idea de floricultura. Entonces podrías explicar cómo una empresa de floricultura que aplicara la solución podría tener éxito. Es muy importante que definas muy bien el público objetivo hacia el que va tu solución. Esta parte ya la vas a tener muy identificada del primer paso del bootcamp cuando vas a haber analizado toda la información posible. De allí, de definir muy bien el público objetivo, vas a poder contar por qué ese público tiene un problema. Esto es supremamente importante. Debes de empezar siempre las presentaciones tipo pitch como una presentación inicial del problema, nunca de la solución, porque sonaría como que me estás vendiendo la fórmula mágica para algo que aún no entiendo. Es diferente cuando lo pones en los zapatos del cliente y sobre todo cuentas qué problema existe. Luego, si vas a contar cuál fue la solución que desarrollaste. En el caso del bootcamp vamos a hacer prototipados rápidos. Esos prototipados rápidos podrás llevar las evidencias del mismo de forma física o podrás también crear alguna presentación rápida en PowerPoint con la que puedas mostrarlo el día de la presentación en el frente al jurado. Finalmente, cuando ya tengas todos estos elementos identificados, vas a crear tu mensaje. ¿Qué es crear tu mensaje? Sentarte a escribir cómo lo vas a presentar. No es bueno salir al escenario a donde está el jurado simplemente con cosas que crees que tu memoria domina. Te puede llevar el miedo escénico, te puedes asustar y no transmitir la información como es debido. Por eso es muy importante y va a haber un tiempo en el bootcamp para que te sientes a que entre todos diseñen el mensaje que quieren transmitir. Ese mensaje te recomendamos lo siguiente, que sea simple, sin excesos de información. Aunque vas a tener mucha información, te recomendamos utilizar datos lo más puntuales posibles. Es mejor enfocarte en los sentimientos y sobre todo generar alguna expectativa. Por ejemplo, a la hora de contar el problema y de como poner algo de misterio a la hora de entregar tu solución. Además, debe ser concreto. Puede ser mucho más interesante ejemplificar un caso que mostrar fríos datos estadísticos. Y finalmente es muy importante insertar la emoción, sobre todo en la parte del problema. Es muy distinto si en vez de contarnos el caso como te cuento acá de una niña de Mali que tiene 7 años y que sufre porque no puede acceder a la escuela,
si me lo cuentas con datos estadísticos de África. No va a ser lo mismo. De la misma manera, no es lo mismo si nos cuentas el caso de un agricultor que está teniendo problemas porque pierde gran parte de su cosecha anualmente por los daños en el clima. Así da simplemente cifras del cambio en el clima en la región. Y acá para terminar te voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo tomado de esta web, de esta dirección, Escuela de Negocios, un ejemplo de Elevator Pitch. Esto es un grupo de emprendedores que quieren mostrar y vender una idea de una residencia especializada en estudiantes de posgrado. Y nos dicen lo siguiente. ¿Sabías que las plazas de residencia y colegios mayores actuales en España solo cubren el 56% de la demanda potencial en los próximos años y que los estudiantes de posgrado demandan lugares con un ambiente más sofisticado y profesional? Miren que acá empezó con el problema. Luego dice, para abordar esta oportunidad se nos ha ocurrido hacer una residencia universitaria. Entonces acá está abordando la solución. Dicen cuáles son las expectativas del negocio y cuál es el tamaño del mercado, quién se vería beneficiado. Y finalmente hablan un poco del grupo de personas que está desarrollando la idea o que desarrolló la idea. Este es el formato ideal de un pitch que te recomendamos en el día del bootcamp. Igual les daremos nuevamente instrucciones de cómo pueden desarrollarlo y les estaremos ayudando a generar su mejor pitch posible. Entonces, como lo pueden ver, esta es una serie de tips que les queremos dar para finalizar este entrenamiento del bootcamp, donde les damos algunas pistas de cómo pueden presentar mejor su idea al público. Bueno, y estos han sido nuestros videos de entrenamiento para el pitch. Esperamos que los puedas revisar bien, que los hayas podido entender, que te sirvan como unas pequeñas herramientas y pistas para que el día del bootcamp estés más alineado con lo que va a pasar en aquel lugar. Entonces, te esperamos el próximo miércoles y jueves en el Hub de Innovación. A las personas que se han inscrito, las esperamos el jueves y el miércoles y el jueves para que empecemos esta gran aventura de innovar a través de retos. Muchísimas gracias.